Había un ritual que casi todos los mexicanos vivimos, y que casi nadie describió jamás en voz alta. Agarrar la charola de metal, tomar las pinzas, y caminar por la panadería del barrio eligiendo pan mientras tu abuela decía no agarres tantos, aunque siempre acababa comprando de más. El problema es que si hoy entras a esa misma panadería, o a lo que quedó de ella, la mitad de los panes que había en esas vitrinas ya no están. Y no desaparecieron porque dejaran de gustar. Desaparecieron por razones mucho más frías de las que te imaginas. Hoy vamos a recordar 12 de esos panes dulces que tu abuela compraba cada domingo, y que hoy son casi imposibles de encontrar. Empecemos con la chilindrina, que es probablemente la pérdida más simbólica de todas. Antes de que las conchas dominaran las vitrinas, las panaderías de la Ciudad de México tenían chilindrinas cubiertas de bolitas de azúcar morena. Ese pan de aspecto rugoso que parecía tener pecas. De hecho, el personaje de la chilindrina en El Chavo del Ocho recibió ese apodo precisamente por sus pecas, que imitaban las bolitas de azúcar de este pan. ¿Y por qué desapareció? Por una razón puramente técnica. La chilindrina requiere una masa firme y una cubierta que se adhiera bien sin desprenderse, algo que las panaderías industriales no logran, y por eso fue sustituida por las conchas, que son más rápidas de decorar y visualmente más atractivas para el consumidor moderno. Número 2. El pan de pulque. Esta es la pérdida más grande de la panadería mexicana, y casi nadie lo sabe. La masa mexicana por excelencia, y la que más se ha perdido, es la del pan de pulque, que revolucionó la panadería en México tras la conquista. En lugar de usar levadura comercial, se usaba pulque como líquido de la masa. El pulque ayuda a la fermentación del pan y le da más dulzor. E incluso la migaja se siente diferente, más suave y más humectada. Y desapareció por una razón que no tiene nada que ver con la cocina. Debido a la desaparición de las haciendas pulqueras, este tipo de pan fue desapareciendo hasta quedar solo como un producto de culto. Número 3. El cocol de anís con ajonjolí. Es uno de los panes más antiguos de la tradición panadera mexicana. Un bizcocho en forma de rombo cubierto de ajonjolí. Su nombre viene del náhuatl, y la palabra cocoli significa riña o enojo, algo que casi ningún mexicano moderno sabe cuando muerde uno. Todavía se pueden encontrar en Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, pero cada vez en menos lugares, porque ese sabor a anís le resulta anticuado al paladar joven de hoy. Número 4. Los chichimbres. Son panecillos con forma de cochinito que se consumen en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, y se preparan en hornos rústicos hechos de piedras calizas. Ese detalle del horno rústico es exactamente la razón de su desaparición, porque ninguna panadería moderna con horno eléctrico puede replicar ese sabor. Y quien no puede replicarlo, simplemente deja de hacerlo. Número 5. Los ojos de pancha. Un pan viejísimo de la tradición mexicana, mencionado entre los panes azucarados que existían junto con las poblanas, los trenzados, las orejas y las magdalenas en las primeras panaderías de la Ciudad de México. Hoy casi ninguna vitrina lo tiene, y quien lo pide por su nombre recibe una mirada de confusión del dependiente. Número 6. Las poblanas. Otro de esos panes históricos que aparecían junto a los ojos de pancha en las panaderías de antaño. Eran panes sencillos, sin decoración llamativa, y ese es precisamente el problema. En una vitrina donde compite con panes brillantes, coloridos y decorados, un pan honesto y sencillo simplemente no vende, y las panaderías dejan de hacerlo. Número 7. El pan de fiesta de Texcoco y Tlaxcala. Se hace con levadura, azúcar, mantequilla, nata y nuez, y sus presentaciones varían entre trenzados, bollos o roscas, vendiéndose principalmente cuando hay ferias en Texcoco y Tlaxcala. Aquí está el detalle importante. Es un pan de temporada de feria, no de todos los días, y en el momento en que las ferias de pueblo empezaron a perder fuerza, este pan perdió su única razón de existir en el calendario. Número 8. La rebanada tradicional. Es una de las piezas más importantes de las panaderías, aunque también de las más sencillas, básicamente un bizcocho rebanado y azucarado. Nació como una forma inteligente de aprovechar el pan del día anterior, y desapareció porque la panadería moderna ya no necesita aprovechar nada, simplemente tira lo que sobra o lo manda a descuento. Número 9. El pan de Tinguindín, Michoacán. Es el pan tradicional de ese pueblo específico, y ahí está exactamente el problema.
Es un pan tan local que jamás salió de su región. Cuando la gente de esos pueblos migró a las ciudades y a Estados Unidos, ese pan no viajó con ellos. Se quedó atrás con los hornos que lo hacían. Número 10. El pan de muerto de pulque con anís. Una variante casi extinta del pan de muerto que combinaba la fermentación de pulque con el anís. Muy distinta al pan de muerto industrial de hoy, que se vende desde agosto en los supermercados. Panaderos artesanales buscan revivirlo justo en esa forma. Pan de muerto de pulque con anís. Pero sigue siendo una rareza que la mayoría de los mexicanos nunca ha probado. Número 11. El pan del panadero repartidor con canasta en la cabeza. Este no es un pan. Es toda una categoría desaparecida. Los repartidores salían de las panaderías con variedades de pan acomodadas en un gran cesto, que se ponía sobre la cabeza para ofrecerlo por las calles. Ese pan que llegaba caminando hasta tu puerta era una experiencia completa que ninguna aplicación de entrega ha logrado replicar. Y número 12, el que casi nadie menciona, la panadería de barrio en sí misma como institución. Las panaderías tradicionales de barrio, aquellas en las que cada festividad se conmemoraba pintando murales y letreros temporales en sus ventanales, alusivos al Día de Muertos, al Día del Niño o al Día de las Madres, han ido desapareciendo. Y aquí está el dato que explica todo lo demás. Las recetas y los nombres tradicionales se conservaron gracias a los maestros panaderos. Pero esos panaderos dejaron sus hornos de barrio para mudarse a los hornos de los supermercados, que es donde hoy la mayoría de nosotros vamos a surtirnos de conchas y campechanas. Ahí está el patrón completo de toda esta lista. Los panes no murieron porque dejaran de gustar. Murieron porque el panadero que los sabía hacer se fue a trabajar a un supermercado donde le piden producir volumen, no variedad. Para dimensionar lo que estamos perdiendo, la Canaimpa tiene registradas 750 variedades de nombres de pan en todo México, y con la creatividad mexicana, el número real crece hasta unos 2.200 tipos aproximadamente. Y hoy, en la vitrina promedio de cualquier supermercado, encuentras quizá QINCE.O. Si esta lista te dio ganas de ir a buscar una panadería vieja de barrio antes de que también cierre, suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar de las tiendas de abarrotes de la esquina, que también desaparecieron sin que nadie lo notara.